Saludamos a todos nuestros hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. Ya prácticamente hoy debemos terminar este tema que hemos titulado la verdad absoluta. Los que han venido siguiendo las clases anteriores deben estar informados, es de su conocimiento, que hemos dicho que la verdad absoluta no para nosotros, la verdad absoluta es la palabra de Dios. No hay tacha, es infalible, no hay equivocación. Hay traducciones que probablemente han creado algún tipo de dudas. Quiero usar la palabra duda. Obviamente hay muchas cosas que nosotros todavía desconocemos de la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, ella es la palabra de Dios. Estamos acá ahorita en entender que estos cuatro ismos se han convertido en alguna medida enemigos potenciales de la verdad absoluta que es la palabra de Dios. El tradicionalismo, y citábamos algunos textos bíblicos referentes a esto, como en los días de Jesús, ese pensamiento del fariseo común, el escriba, estaba tan aferrado a tanta tradición que no pudieron darle paso a la revelación de la verdad de Cristo. El modernismo, que tiene que ver con todo este contexto social que se hace patente y vigente en nuestras iglesias, al punto en el que las personas dejan de considerar lo que está escrito para ser parte de lo que está o lo que es el último grito de la moda en nuestras iglesias, comenzando con expresiones de adoración, comenzando con mensajes y muchas otras cosas. El misticismo, que tenía que ver con esa condición que mucha gente lo mira como algo espiritualidad, algo con este tipo de elemento característico a lo místico, raya mucho en lo esotérico, raya mucho en ciertas situaciones que parecieran ser más brujería que algún tipo de práctica cristiana. Y finalmente el racionalismo tiene que ver con todo ese aspecto lógico, cuando nosotros podemos darnos cuenta que la verdad absoluta, que la palabra de Dios es un libro de fe fundamentado sobre el sentido más importante de desarrollo en la vida cristiana, como lo es la fe. Yo quiero ir un momentico atrás solamente para aclarar dos cosas del tradicionalismo, porque algunas personas que se han estado conectando han hecho algunas preguntas que son importantes responder, para finalmente concluir con el misticismo. Y hoy yo creo que finalizamos hablando del racionalismo. Una pregunta que nos hizo una persona que estaba en Venezuela, no recuerdo el nombre en este momento, pero debe estar allí, tenía que ver con el tema de las formas en las que nosotros podemos leer la Biblia, como lo es la aplicación. Entonces él insistía cómo nosotros podemos aplicar verdades del Antiguo Testamento cuyo contexto histórico, cultural, particular, no tiene que ver con algo del presente. Y ciertamente tiene razón, pero recuerden que cuando hablamos de aplicación, no estamos hablando de interpretación. Y para que podamos entender esto, vamos a leer el primer libro de Corintios, capítulo número 10, y el primer libro de Corintios, capítulo 10, lo explica de manera sencilla, en donde el apóstol Pablo pone en evidencia la importancia que debe tener para nosotros, estando en la gracia, siendo discípulos de la fe y siendo hijos de la gracia, hijos del reino. ¿Cómo podemos nosotros visualizar al entender lo que es el Antiguo Testamento? Por ejemplo, esta mañana estuvimos estudiando el libro de Éxodo y vamos a seguir haciéndolo durante 3 semanas más, porque logramos extraer del libro de Éxodo, el capítulo 30, algunas verdades que pueden ser aplicables para la vida cristiana. Pero vamos a entenderlo mejor como lo explica el apóstol Pablo. En el capítulo 10, el apóstol Pablo dice de la siguiente forma: porque no quiero, hermanos,
que ignoréis que nuestros padres, está hablando un judío, y está hablando un judío que conocía el Antiguo Testamento, está hablando un judío llamado Pablo, es el mismo judío que le pide a Timoteo en su última carta, en el libro de Timoteo, que cuando viniera trajera por favor los manuscritos, los libros, el capote. Es el mismo hombre que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero la escritura a la que se refiere Pablo no es esta Biblia que nosotros tenemos, porque no existía en el momento que él dijo eso. Se está refiriendo a todo lo que nosotros conocemos como la Torá, la Tanaj, y que todo se desprende de la Mishnah, que es, que habíamos dicho que la Mishnah, que era, Gabriela, la ley oral, de donde viene prácticamente todas estas verdades. Entonces dice el apóstol Pablo, en el verso 2, dice, y todos en Moisés fueron bautizados. La Biblia habla por lo menos de 4 bautismos. Los que no saben, la Biblia habla del bautismo en fuego, habla del bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua, y también la Biblia habla del bautismo de Moisés, que se da cuando Israel cruza el Mar Rojo. Israel fue bautizado en el cruce del Mar Rojo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es, o era, Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Habla de esa generación que durante 40 años murieron en el desierto. Mas, oiga bien, mas estas cosas, ¿de cuáles cosas está hablando? Todo lo que está relatando que ocurrió en el desierto durante esos 40 años. Todo eso que no tiene que ver ni con nuestra cultura, ni con nuestra historia, tiene que ver con ley. Pero vea lo que está diciendo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vean el ejemplo que coloca, ni seáis idólatras. Es decir, que todas las cosas que tienen que ver con la ley siguen teniendo vigencia para nosotros en un sentido de ejemplo, cuando encuentran una aplicación correcta. No de interpretación, pero sí para aplicarle y que nosotros podamos vernos reflejados y encontrar ejemplos prácticos de la vida cristiana. Eso es lo que está diciendo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos ni seamos idólatras, como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Vea lo que dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo dice Pablo en su carta a los Corintios, un libro completamente de gracia, dando a entender de que ciertamente, aunque nosotros debemos ubicar de manera pertinente la ley y la gracia, nosotros no podemos desechar el Antiguo Testamento, porque todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento son situaciones que Dios permitió que se escribieran para que a los que alcanzaron los siglos. ¿Quiénes son los que alcanzaron los siglos? Nosotros. Esto nos sirva de ejemplo. Cuando tú logras encontrar la aplicación correcta en el trato de Dios por su Espíritu Santo a nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuánto les ha ocurrido que de repente están leyendo el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento, algo que está siendo dicho en el libro de los jueces con características culturales, históricas, contextuales particulares en los jueces. Pero ¿cuántos no han sentido que Dios les ha hablado cuando usas ese ejemplo y lo aplicas correctamente a tu vida? Eso es la aplicación. Alguien preguntó también, y cuando hay una aplicación, ya que no es interpretación, ¿cómo se hace cuando una persona quiere aplicar textos bíblicos
para manipular, para perjudicar, para dañar. Es posible, porque como la aplicación no tiene que ver con la interpretación correcta, cualquiera puede agarrar un texto bíblico y darle una aplicación favorable a un punto de vista particular y por decir algo, elaborar allí. Una vez yo escuché un predicador, esto es una mala aplicación, absurda, y ese predicador decía por televisión, no lo voy a mencionar, no tengo ni el hábito ni un espíritu para eso, pero este predicador decía que cuando María y José pagaron a los 8 días de nacido las 2 tórtolas o los 2 palominos, que dice el libro de Lucas capítulo 2 que había que pagar, que había que traer como ofrenda para cuando el niño era circuncidado a los 8 días de nacido y presentado, dice que lo que preservó a Jesús de no pecar toda su vida fue las 2 tórtolas y los 2 palominos. Obviamente lo hacía porque sale en un programa de televisión pidiendo dinero y decía, si tú quieres que tu hijo sea preservado y no peque, tienes que dar una ofrenda, tienes que hacer un pacto, tienes que traer una siembra. Eso es una aplicación sacada de los pelos. Es cuando uno llama, cuando la escritura trata de ser forzada a conveniencia personal. Entonces, toda aplicación que Dios puede utilizar por su espíritu para hablarnos a nosotros, usando elementos de ejemplo, toda, sin excepción, debe estar dentro del marco correcto de lo que es la doctrina y la fe cristiana. ¿Sí? Nunca una aplicación por parte de Dios estará fuera del contexto de la fe cristiana, ni del sustento y el fundamento doctrinal. Jamás. Porque cualquiera puede usar la Biblia descontextualizándola, diciendo que es una aplicación para su propio provecho. Eso ha ocurrido, seguirá pasando, pero se descubre fácilmente, porque jamás la Biblia estará en contra de sí misma, ni sus verdades pueden ir en contra de lo que ella misma establece como un criterio genuino de fe. Entonces va a encontrar personas que van a agarrar un versículo bíblico como ese, y de esa forma, si usted supiera esa aplicación que utilizó para sacarle plata a la gente que lo estaba mirando por televisión. Pero una aplicación sacada de los cabellos, absurda, rompe con orden de fe cristiano y con principios doctrinales bíblicos. Entonces, para los que estaban haciendo esa pregunta, algunos hermanos en Venezuela, creo que hubieron 2 personas que me hicieron esa pregunta. Yo estoy respondiendo el día de hoy. El tema explícito de lo que es la aplicación, que lo vimos anteriormente. ¿Ok? Cuando vimos lo que es la interpretación, la aplicación, la explicación, que todo esto son puntos importantes a la hora de estudiar la Biblia. Volvemos para finalizar el tema del misticismo. Ok. Decíamos la semana pasada que el misticismo que tenía que ver con esa visión espiritual que mucha gente tiene de pensar y establecer fundamentos de doctrina en experiencias. Primero y número 1, la Biblia no niega las experiencias espirituales. La Biblia no las niega. La Biblia relata historias de personas que vieron ángeles. Incluso el texto de Colosenses que leímos habla de personas que dice que por su pensamiento vano, hinchado, vieron ángeles. Daniel tuvo experiencia mística. Isaías tuvo experiencias místicas. Juan tuvo una experiencia mística increíble. Y hablamos misticismo como esa tendencia de circunstancias espirituales. Pero en primer lugar, la Biblia no niega la existencia, la manifestación de que la iglesia como un organismo espiritual tenga experiencias espirituales. Pongamos las místicas. Segundo, aunque la Biblia no lo niega, oiga bien lo segundo, las experiencias no son doctrina. Esto nunca lo olvide. No, anoche se me presentó un ángel y... ¿Qué hablo yo de experiencia y misticismo? Esa gente que dice Dios me habló. Esos cuentos de gente que usted ve que dice que va al infierno. Y cuando usted va a leer la Biblia, se da cuenta que choca con todo lo que está establecido en la palabra, pero que emociona a todo el mundo porque el misticismo tiene una característica: espeluca, emociona.
esa sensación de lo sobrenatural. Y repito, gran parte de este tipo de situaciones rayan entre lo místico y lo esotérico. Y yo no sé si logro explicarme correctamente cuando digo lo esotérico. ¿Saben lo que es lo esotérico, verdad? Lo esotérico es como lo que tiene que ver con brujería, con hechicería. Entonces, muchas prácticas cristianas, lamentablemente, parece más esoterismo, parece más brujería, hechicería. Y aunque nosotros sabemos y hemos hablado ya y tendremos tiempo para hablar del tema de la profecía y lo profético, muchas cosas de profecía parecen más brujería que otra cosa. No tienen que ver ni siquiera con el orden real establecido por su palabra, para que pueda ser en nosotros lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, y esto sí es importante que lo anote a pie de página en todos lados, las experiencias no es que sean malas, pero las experiencias no son doctrinas, Gaby, no son doctrinas. Anoche tuve un trato con Dios, o fui a la iglesia y Dios me habló y sentí maravilloso. Pero no puedes hacer de tu experiencia doctrina. La doctrina está aquí. Para esos hermanos que dicen o viven diciendo que Dios les habló, eso es realmente contraproducente y peligroso. Esta semana, por ejemplo, yo escribí algo esta semana, yo a veces aprovecho de escribir cositas, yo puse algo como, mire, si usted me quiere persuadir a mí de algo, eso fue lo que puse, no lo va a hacer con una profecía, porque yo la profecía la voy a oír, la voy a analizar y la voy a poner a prueba, la voy a someter a prueba, porque la Biblia dice probad los espíritus, eso no está mal. Ahora, la palabra no solamente me doblega, la palabra me doblega y me enternece, es otra cosa diferente. Si yo no tengo la mínima duda en lo que Dios estableció, en la verdad absoluta que es su palabra, pero yo tengo derecho a dudar de una profecía. Entonces, cuando tú traes una experiencia de haber dicho que fuiste al cielo o al infierno, pero tu experiencia no tiene sustento bíblico, hay que tener cuidado, porque las experiencias no es que sean malas o la Biblia las niegue, pero la experiencia de nadie es doctrina. Una vez me decía un hermano que hablaba en lengua, es que no lo puedo contener, es que no lo puedo parar. Eso es mentira. 1 Corintios 14 dice que el espíritu del profeta se sujeta a los profetas. Es lo que tú sientes. No voy a cuestionar lo que tú sientes, pero te tengo que decir que eso no es bíblico. Y el esoterismo y el misticismo, cuando forman parte estructural de una iglesia, hay una línea tan delgada, que se corre el riesgo de que una persona sin darse cuenta se aleje de los fundamentos de la verdad bíblica. Porque llega un punto cuando la gente dice, si Dios me habla por aquí, ¿para qué tengo que leer la Biblia? Y hay gente a la que Dios le habla todos los días. Yo eso no lo entiendo. Dios a mí me ha hablado. No estoy negando que Dios no lo haga. Dios a mí me ha hablado. Audible. Pero yo lo puedo contar con mis manos en 46 años de vida. Me sobran dedos. Porque yo creo que Dios no está jugando. Y yo creo que Dios nos dejó su palabra. Y si usted quiere que Dios le hable, Dios le va a hablar todos los días a través de su palabra. Pero pareciera ser que es más emocionante, pareciera ser que es más impresionante, pareciera ser que es más sensacional. Y cuando usted ve este tipo de tendencias o corrientes neopentecostales, creando todo un ambiente de manipulación, en donde lo que usted ve es efecto placebo. Le dije que lo buscaron, no sé cuántos estudiaron eso que le dije la semana pasada. Usted lo que ve es efecto placebo, sugestión y euforia colectiva. Muchos ambientes que uno llama ambientes pentecostales, realmente es el movimiento neopentecostal. Lo que hay es euforia colectiva, y la euforia colectiva altera inmediatamente las emociones. La sugestión, el efecto placebo, que se lo dejé como tarea. Por favor, revisen y estudien. Métase. Efecto placebo. No sé cómo se diría en inglés. Sugestión. Euforia colectiva. Muchas de estas cosas ocurren en nuestras iglesias.
ante creyentes con falta de discernimiento, con un corazón muy grande para amar a Dios, pero sin el conocimiento para poder evaluar y decir que hay cosas que no podemos aceptarlas, porque la Escritura nos enseña que debemos examinarlo todo. Y lo bueno lo retenemos. Esa frase que algunos han sumado, y lo malo se desecha, no lo dice, pero es tácito, es obvio, que si retiene lo bueno es porque lo malo lo dejan allí. Pero ese es el riesgo que nosotros tenemos con todo este contexto y este mundo de misticismo. El misticismo se presta mucho para manipulación, porque el misticismo coloca a las personas en una condición peligrosísima de ser los que poseen los derechos reservados de autor de parte de Dios. ¿Saben lo que es derecho reservado de autor, verdad? Secularmente, ¿qué es un derecho reservado de autor? Vladimir, tú que eres músico. Y le voy a dar la palabra después a Andy, que también es músico. Nosotros tenemos derecho a utilizar eso, a los permisos privados ya. Si no tienes ese permiso o no compras ese permiso, tú puedes demandar a alguien porque tú tienes los derechos reservados. Si los cantantes, los músicos, cuando sacan una canción, ellos la registran. Y eso les da a ellos derechos reservados de autor. Quiere decir, esto es mío nada más. A menos que lo cedan o lo vendan. ¿Verdad, Vladimir? Sí, todo lo que tú produces o lo que editas, todo lo que tú generas, solamente te pertenece. Más nadie tiene el derecho a utilizarlo a menos que tú le des ese permiso. Llámese vender o no, porque puede ser un permiso cedido. Verbalmente. O cedido. Sí, en el disco es diferente, ¿no? Explica, porque ya desde que está grabado, ya en el cambio todo el mundo tiene derecho a usarlo siempre y cuando paguen. Siempre y cuando paguen. Y en ese pago, tú le estás dando la libertad a la gente que lo puede usar. Si no, tú puedes hasta demandar. Yo conocí un caso muy sonado en Venezuela, no lo voy a mencionar, pero demandaron a un hermano por una canción, Él es Jehová, que sonó mucho, pero nunca compró esos derechos reservados. Pues mire, el tema del misticismo es que pareciera ser que ubica a ciertos personajes como que son los únicos que tienen el derecho reservado de autor de Dios. Es decir, Dios me habla solamente a mí, no le habla a ustedes. El que está más cerca de Dios soy yo. Ustedes no están tan cerca de Dios como yo, así que tienen que esperar a que Dios hable conmigo para yo decirles lo que ustedes tienen que saber. O los que tienen derecho de patente. Ese tipo de cosas, cuando se desarrolla un ambiente de misticismo, va a haber personas que se autocalifican como profetas. Dios nada más habla a través de mí, Dios no habla a través de más nadie. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, Isaías 35, vamos a leerlo, nos enseña que el que anduviere por este camino, por torpe que fuere, no se extraviará. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos acceso a su palabra. Porque cuando nacemos de nuevo, todos tenemos el mismo espíritu. Entonces, algunos colocan e idolatran a un hombre, a un pastor, a un profeta, a un líder, y lo colocan en una posición superior al resto de las personas. Y eso es un peligro. Porque esta persona entonces se rodea de un ambiente lleno de misticismo. Dios me habla a mí, yo soy el ungido de Dios, yo soy el mensajero de Dios, yo soy el profeta, y ustedes tendrán que aguantarse a ver a cuándo Dios me habla para decirles algo, porque Dios no trata con ustedes. Eso es un peligro. Quiero leerles alguna referencia bíblica para terminar este punto. Leímos Colosenses la semana pasada, ¿verdad? Solamente vamos a repasar el texto de Colosenses 2:18, ¿verdad? Y dos hermanos nos enviaron esa misma cita de algunas parafrases bíblicas que estuvieron muy bien aclaradas. Estamos en Colosenses 2:18, y es lo que le vengo diciendo: nosotros debemos ser fieles, amantes y obedientes a la palabra, no a hombre, no a sistemas. Debemos amar a los hombres, respetar a los hombres, le debemos obediencia, le debemos respeto y le debemos amor. Pero solo Dios, a través de su palabra, tiene el lugar
en nuestra vida de tener total y absoluta obediencia ciega, porque su palabra, solo su palabra, contiene la verdad absoluta. Leímos la semana pasada Colosenses 2:18, ¿verdad? Hablábamos que el capítulo 2 hace referencia a la libertad en Cristo, y el 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, la libertad, la nueva vida en Cristo, la plenitud de la vida en Cristo, afectando humildad, es decir, asumiendo una posición humilde y culto a los ángeles. La versión dice, diciendo que vieron ángeles. Pues ¿sabe cómo es más fácil que yo pueda tener control sobre ustedes? Si yo les digo que anoche Dios bajó y habló conmigo, que Dios me mandó un ángel para darle un mensaje. ¡Wow! ¿Qué habrá dicho? Pastor, díganos. Pero si yo le digo, la Biblia dice, la gente no tiene la misma atención ante la expresión, la Biblia dice, como ante la expresión, Dios me habló. Entonces dice el 18, afectando humildad, diciendo que vieron ángeles, dice, entremetiéndose en cosas que no han visto realmente y vanamente hinchada por su propia mente carnal. Lo interesante es que la Biblia está diciendo que este misticismo que parece tan espiritual, en realidad termina siendo algo carnal. Miren, oiga esta frase a ver si me la logro, si logro hacer que usted me entienda esta frase. Y la voy a explicar, por supuesto. Todo esfuerzo humano por tratar de ser santo es pura carnalidad. ¿Entendió lo que le dije? Todo esfuerzo humano por tratar de ser santo es pura carnalidad. Los monjes budistas que viven en el Tíbet son considerados santos. ¿Sabe por qué? Porque ellos se apartan, tienen largas horas de meditación trascendentales, hacen viajes astrales. Y este tipo de monjes budistas que viven en el Tíbet son personas con hábitos de vida muy diferentes a la nuestra. Son personas que hacen largos periodos de meditación con ayuno. Nosotros nos asombramos cuando sale un hermano que hizo 40 días de ayuno. Los monjes del Tíbet, se dice que hay algunos que han hecho hasta 3 meses de ayuno en meditación. Imagínense. Pero todo eso ellos lo hacen para tener una posición de separación y son considerados santos. Pero todo eso es carnalidad. Eso es pura carnalidad. ¿Sabe por qué? Porque esa supuesta santidad no proviene de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Nosotros que no somos monjes budistas, que no nos metemos tantas largas horas de ayuno y oración, pero permitimos que la obra del Espíritu de Dios se efectúe en nosotros, nuestra santidad, que probablemente es un poco más lenta, es santidad genuina y es santidad espiritual, porque proviene del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Es decir, cada vez que usted hace un esfuerzo por tratar de cambiar suyo, sin que sea la obra del Espíritu Santo, su esfuerzo es carnal. Porque el que transforma al hombre no es mi capacidad de dominio propio. El que transforma al hombre es la renovación del entendimiento, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, cuando no es la obra del Espíritu Santo, cuando no es el Espíritu de Dios tratando en mí, redarguyéndome de justicia, de pecado y de juicio, usted podrá decir, yo logré controlar mis apetitos carnales. Yo logré controlar mis apetitos sexuales. Ya yo no pienso en eso porque me aparté y me fui al Tíbet, y allá en aquellos lugares tuve un encuentro personal conmigo mismo. Pude irme a un plano astral más elevado. Ya yo no estoy en esa persona. Es un gran carnal. Aunque humanamente pareciera ser santo. ¿Sabe por qué? Porque, Diana, es un esfuerzo humano. ¿Me explico lo que le quiero decir? Nunca olvide esa frase, cópiela. Todo esfuerzo humano por tratar de ser santo es pura carnalidad. ¿De dónde proviene nuestra santidad?
del Espíritu Santo, ya no es carnalidad. Pero cada vez que usted tiene un conflicto personal y usted dice, Señor, es que yo tengo que dejar esto, mire, usted lo va a dejar. Pero usted lo va a dejar cuando se somete a Dios, cuando entra en oración y hasta cuando se olvida de eso. Usted lo va a dejar. Y cuando lo logra dejar, ¿sabe quién fue el que lo hizo? El Espíritu Santo. Pero si lo logra usted, bueno, métase a Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos le garantiza a usted ayudarlo a dejar el aguardiente. Eso es carnalidad. Métase a un centro de rehabilitación para drogadictos si usted tiene problemas de drogadicción. Y de repente, después de cierto tiempo, con terapia, con psicología, con medicamento, usted deja la droga. Eso es carnalidad. Fue un esfuerzo humano. Qué hermosa es la gracia, Ana. Porque la gracia es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Que a veces no es igual en todo el mundo. No es igual en todos nosotros. Pero algo es seguro. Es completa y perfecta. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Ay, pastor, yo quisiera dejar esto hace tiempo. Olvídate de eso, busca de Dios. Y dile al Espíritu Santo, y tú vas a ver que va a ser la obra del Espíritu Santo lo que va a permitir que eso ocurra. Y cuando eso ocurra, no sé a cuánto les ha pasado, ni cuenta se dieron que lo dejaron. A mí me pasó. Porque lo hizo el Espíritu Santo. A mí me criticaron mucho en Venezuela por un hermano. Él partió con el Señor. Le dio leucemia. Juan sabe de quién es. O Juan sabe a quién me refiero. Fue muy amigo de Juan. Hizo una amistad muy bonita con Juan. La mamá de este hermano me los recomienda y lo trae a mi oficina. Andy, estaban a punto de divorciarse. Y me dice, pastor, el jueves van a firmar su sentencia de divorcio. Ayúdelos. Haga algo, por lo menos. Yo le dije a ellos, denle la oportunidad al pastor por última vez a ver si puede pasar algo. Se habían dado cacho. Se habían caído a golpes. Eso fue un desastre. Yo hablé con ellos. Conversé con ellos ese día. Y le dije, si ustedes me permiten, yo les puedo ofrecer una sesión de terapia de pareja. Bueno, sí. Suspendieron su firma del divorcio del día jueves. Hablaron, cuadraron. Y estuvimos más o menos como casi 2 meses y algo en terapia de pareja, consejería pastoral. Mire, y de una forma hermosa Dios restauró ese matrimonio. De una manera impresionante. Esa pareja tenía una niña en aquel momento. Ellos comenzaron a congregarse, cambiaron felices. Como a los 4 meses, si no me equivoco, se bautizaron. Nueva criatura en Cristo. Un mes después que él se bautiza, él me dice a mí, me llama a la oficina y me dice, pastor, tengo un problema, tengo mucha vergüenza, yo no sé cómo decirle esto, por favor, ayúdeme. Yo considero que yo he creído en el Señor. Considero que he nacido de nuevo, mi hogar se restauró, mi vida es otra. En el trabajo me lo dicen, pero yo no he podido dejar el cigarro. Y eso me tiene mal, eso me preocupa, eso me perturba, eso a mí me tiene incómodo. Yo no he podido dejar el cigarro. Y yo me lo quedé mirando y le dije, fulano, vete a tu casa y fuma. ¿Cómo, pastor? Vaya y fume. Y olvídese, eso sí, no deje de congregarse. Pídale al Señor que se lo quite y ore más que nunca. Pero deja de luchar en tu propia fuerza. Deja de creer que tú eres el que vas a dejar el cigarro. Porque Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y me dice, pastor, ¿qué quiere decir? Que la obra es del Espíritu Santo. Somos templo y morada de su Espíritu Santo. Y tú no lo has dejado actuar a Él porque tú, carnalmente quieres tratar de dejar eso. Eres tú quien quiere dejarlo. Y debes dejarlo. Pero no has dejado que sea el Espíritu Santo quien obre en tu vida. Pastor, ¿y qué me dice? Olvídate de eso, no te preocupes. Pero ya yo me bauticé. Tranquilo. No problem. Eso sí, sigue congregándote. Sigue orando. Es más, ora más. Métete con Dios. Y después que termine de fumar, dile, Señor, yo no quiero hacer esto. Pero no te amargues por dejarlo. Dile, Señor, es tu obra en mí. Mire, eso a mí me dieron duro y me criticaron por eso. Pero ahí está Juan que conoce al hermano.
El martes, que teníamos los servicios de oración los días martes, yo veo que llega ese hermano con una tremenda sonrisa. ¿Y qué pasó? Dejé de pensar en que yo tenía que dejarlo y dije, Señor, tú me lo vas a quitar. Y llegué a mi casa y saqué una caja de cigarros que tenía guardada en una chaqueta escondida, y en lo que lo vi, sentí asco. Y más nunca. Pasó como 5 o 6 meses. Yo le preguntaba a Eve, me dio asco. No me provoca. No lo podía dejar cuando era yo el que quería dejarlo. Pero cuando me di cuenta que es la obra del Espíritu Santo, Él lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y sabe cómo finaliza la historia? Él dándole la gloria a Dios. 6, 7 meses después le dio una enfermedad terminal. Luego yo entendí por qué el Señor se lo llevó. Tantas cosas que no voy a conversar en este momento. Y partió con el Señor. Pero murió con un testimonio preciosísimo, bellísimo. Un amigo. Entonces, si ser santo es la lucha por... Entonces los monjes del Tíbet son santos. Porque ninguno de ustedes se compara en acción. Mire, ellos no piensan en mujer, ellos no piensan en comer. Esos se meten en lugares a pensar. Y elevan su cuerpo astral y van yo no sé para dónde. Y pasan semanas. Pero no tienen ni a Cristo ni al Espíritu Santo. Todo eso que para algunos es wow. ¿Y cómo duran tanto tiempo sin comer? Eso es pura carnalidad. Pura carnalidad. Todo esfuerzo humano por tratar de ser santo, sin Dios, sin su Espíritu Santo, es pura carnalidad. ¿Logré explicarme? El misticismo trata de crear elementos que puedan crear en nosotros, repito, sugestión. Y vuelvo y repito, yo no estoy negando, leímos la semana pasada y compartimos lo que Pedro dijo, yo no estoy negando las experiencias. Pedro cuenta la experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración. Y dice, y eso no lo vi, no me lo contaron, lo vi yo con mis ojos. Y la voz del cielo la oí yo con mis oídos. Busqué el video de la semana pasada. Pero ¿cómo finalizaba? Sin embargo, eso que vi y oí no es tan seguro como la palabra profética, la Biblia, la cual alumbra como una antorcha encendida en un lugar oscuro, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hay gente que está más atento a ver qué dijo el último profeta. Ahorita con el tema de Venezuela, yo estoy hasta aquí de profeta con lo de Venezuela. ¿Te acuerdas, Vladimir? Aquel que dio cuántos meses. La amiga tuya, aquella que me mandaste. Mire, y ayer me mandaron otro profeta. Y yo le decía, mire, no hay que ser profeta para uno saber qué es lo que va a pasar. Porque si de profeta vamos a hablar. Carlos Andrés Pérez fue tremendo profeta porque él dijo antes que pasara todo lo... Y Oscar Llanes. Oscar Llanes es un historiador venezolano que tenía un programa y Carlos Andrés Pérez un expresidente. No estoy diciendo ni soy por Acción Democrática, ni tampoco creo que Oscar Llanes sea un profeta. Pero lo que dijeron que iba a pasar se cumplió clarito. Es decir, el que tiene cierta noción y ve lo que está ocurriendo, sabe lo que va a pasar. Ah, pero qué interesante es que yo me vista con el manto del misticismo, tiemble, voltee los ojos blancos para atrás, empiece a temblar y entonces, wow, este es tremendo. Oye, nuestras iglesias se llenaron de manipulación, esoterismo y prácticas que parecen más brujerías que cosas espirituales. Entonces el misticismo llega a un punto en el que las personas dejan de leer la Biblia para ver qué dice el profeta. Deja de leer la Biblia para ver qué sueño le va a dar a Dios. Hay gente que se casa por el sueño que tuvo en la noche. Ay, yo soñé que tú ibas a ser mi esposa. Santo, me espeluco, hermano. Hay gente que se ha casado con profecía. Gente que se casa o se muda, toma decisión por sueño de otro. El misticismo es enemigo de la verdad absoluta. Sin decir que Dios no tiene tratos particulares con nosotros, y no estoy diciendo bajo ninguna circunstancia que yo no crea
en las manifestaciones de Dios y del Espíritu Santo, pero no soy místico. El tema del misticismo es que todo lo que hace pareciera más magia que poder de Dios. Y yo creo que los dones del Espíritu Santo, el don de profecía, el don de ciencia, el don de discernimiento, son manifestaciones del poder de Dios, no de la magia de Dios. Dios no es un mago. Dios es un Dios poderoso. Y qué diferente es cuando yo veo la manifestación de Dios de poder que cuando yo lo veo como algo mágico, algo sensorial, como decía yo con Antonio ahorita, algo, ¿se puede usar, Antonio? Algo sensual, de sensación, de sentimiento, aunque lo que dice Antonio es verdad. Por lo general, cuando se habla de sensualidad, es algo que finalmente tiene que ver siempre con sexo. Pero sensualidad tiene que ver con sentidos. Entonces, usted quiere ser un creyente saludable, maduro. Maduro. ¿Usted me entiende? Maduro de aquí, maduro de aquí. Usted quiere ser un creyente maduro, un creyente de fe. No es que usted rechace las manifestaciones ni el poder de Dios, pero no sea místico. No sea místico. Llegó una vez una hermana por allá, Mónica, predicaba yo en Barcelona, estaba en Suárez, y me dice: cuando uno es evangelista, eso es increíble. Porque todo el mundo cree que tú tienes el ministerio de José y que tú revelas sueños. Y yo andaba predicando por allí, todo el tiempo me conseguía esa hermanita, esa viejita. Ay, pastor, tuve un sueño, venga para que usted me revele el sueño. Dios mío, ¿verdad? Y a veces me contaban unos sueños que no tenían ni pata ni cabeza. Llega un día y me dice: hermano Gustavo, hoy me escribió alguien, por cierto, no sé si estará ahí conectado. Me dice: anoche oí la voz audible de Dios que me dijo: habla con mi siervo. Le estoy escribiendo y me dejó el número telefónico. El tema es que la gente cree que yo leo eso. Y yo, ay, no, hermano, ya yo superé eso hace tiempo. Ah, es verdad. Maya, ¿tú te acuerdas aquella hermana que llegó a la iglesia un día y me dice, una profeta de esta mística, la esposa del amigo tuyo, Coraspi, llega y me dice: el Señor me manda a decir que te quedan 30 días de vida. ¿Cómo? Que reflexiones, porque el mundo ha entrado a la iglesia, y si no reflexionas, en 30 días Dios te va a cortar de la faz de la tierra, vas a morir. Hermana, ¿y cuál es? No, porque la iglesia se mundanalizó. Esta iglesia es mundana. Aquí no está el Espíritu de Dios ya. Esas mujeres con pantalones ya no usan velo. Yo no tengo nada en contra de las iglesias conservadoras, como se llaman. Ya yo expliqué más bien que para mí eso tiene, dice el libro de Colosenses, cierta reputación de sabiduría. Y como dice Colosenses al final, en culto voluntario. Es decir, esas hermanas que usan velo, usan falda, porque en su trato con Dios creen que agradan a Dios. Yo no me meto con eso, lo respeto. Porque dice la Biblia que aunque en duro trato del cuerpo, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, aunque no tiene poder alguno contra los apetitos de la carne. Si eso no lo hace más santo ni menos santa, es su trato personal, su experiencia. Y su experiencia es bien, ¿para quién? Para ella. Para ella. No puede hacer la doctrina. El Señor me dice que hay que usar velo y no que... Está bien, si Dios te lo dijo, hágalo. Pero no lo haga una doctrina. Bueno, llegó esa hermana. Y yo le dije: bueno, hermana, yo no considero, porque no me ha dicho nada por la palabra, que yo considere que esté actuando mal. Entonces te quedan 30 días de vida. Has sentenciado el final de tu ministerio. Yo llegué a mi casa esa hermana. Empecé a contar los días. Eso sí. Cuando llegó el día 30 no salí de mi casa por si acaso. A ver si me pisaba un carro en la esquina o algo. Pero hermano, mire, pasaron los 30 días, mas nunca la vi. Porque hay gente que le gusta manipular. Se sienten como que ellos son tan espirituales que Dios no habla ni trata con más nadie. Y mire, yo le voy a decir algo. Usted quiere
persuadirme, decirme, pastor, usted está equivocado, yo lo voy a aceptar. Pero créame que nunca jamás lo voy a aceptar que usted me diga, el Señor me dijo. Si usted me dice a mí, mire pastor, usted está haciendo algo que está mal. Porque mire, yo ante este libro me doblego, y me enternezco y me humillo. Ay, sí, Señor, perdóname. Pero la profeta, para mí el acto profético es un acto de confirmación, no de dirección, porque yo tengo al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Ahí no hay misticismo. ¿Y sabe cómo se traduce esa frase? Dirección interna que produce convicción. Es una dirección interna, Mónica, de lo que a ti te dice, no escuchaste una voz, no sé, tú dices, yo tengo que hacer esto, pero te da una convicción tan fuerte que tú sabes que es de Dios, que tú terminas haciéndolo, y después que terminas haciéndolo, ocurre algo y tú dices, ya entendí por qué tenía que hacerlo. O de repente vas a hacer algo y algo te priva. Es una dirección interna que te da convicción y tú dices, no lo voy a hacer, ¿por qué? Y te dicen, hazlo. No, porque yo siento no hacerlo. Cuando tú estás en conexión con Dios, eso ocurre mucho. Porque los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu de Dios. Y no lo hiciste. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo compré mi primer carro, yo compré un Ford Falcón del 63. Lo compré en el estado Sucre, en Cumaná. Carro viejísimo. Yo fui a comprar un Hillman Hunter, que es el único Ford europeo de aquel momento, porque todos los Ford son americanos. El hermano que me lo iba a vender, el día que llegué, él me lo iba a vender en 70,000 bolívares. No me pregunte cuánto es en dólares, ¿por qué? Y yo agarré y conseguí mis 70,000 bolívares. Me fui a Cumaná. Y el hermano me dice, después que me dé con la plata, no te lo voy a vender. Entonces, un amigo mío y amigo de él me dice, ese hermano, si es abusador, yo te voy a llevar. Y me llevó a un taller de reparación. Y arriba ya quedaba un carrito, que era un Ford Falcón. Mi hermana, yo no sé si Vladimir lo llegó a conocer, fue el que tuvo Dagoberto, fue el primer carro que tuvo Dagoberto. Yo se lo di a Dagoberto. Y arriba me bajaron aquel Ford Falcón. El Ford Falcón. Bueno, yo me llevé ese Ford Falcón y me acuerdo que el hijo del pastor era mecánico. Y él me dice, ¿por qué no hablas con mi papá para ayudarte? Porque cuando yo vi el carro, ya rodaba, me di cuenta que rodaba. Íbamos un día detrás del mercado de Cumaná manejando, el hermano David Villalobos, el amigo mío, íbamos manejando y de repente vamos rodando y vemos un caucho que pasa así y entonces yo le digo, David, ese caucho había botado los espárragos y el caucho me había pasado por al lado. El caucho es la llanta. Y yo veo que va la llanta, agarre aquella llanta. Y nosotros montados en el carro. Eso me pasó de verdad, eso pasó de verdad. Y entonces, esa noche, después que yo estaba todo el día, le compramos un arranque. Me costó 60,000 bolívares y me quedaban 10,000 que le compré un arranque, le compré un caucho, le puse los espárragos. No sé si Antonio conoció ese carrito. No. Que era que Antonio no lo conoció. Bueno, yo agarré mi carrito, hermano. Y esa noche llegué en chancleta, cholitas pues, mi jean, mi franelita, me acuerdo que tenía una franela sin manga, porque venía de haber arreglado el carro, y el amigo mío, el pastor Apolinar, él dice, bueno, nos visita un evangelista, el hermano Gustavo Moro, el evangelista, pase para que predique, o dé un saludo de 5 minutos. Y yo pasé a dar mi saludo de 5 minutos. Pero yo en ese tiempo andaba con ese fuego raspapalante. Yo quería ir en 5 minutos, agarré, hice una oración revienta diablo. Y alboroté todo aquello. Y entonces cuando yo termino, él me dice, eso fue el domingo en la noche. Y él me dice, mañana lunes comenzamos campaña con el hermano Gustavo Moro. Yo estoy allí, ¿qué campaña? Si yo me tenía que ir el martes. Porque andaba con Bernardo Toto, el amigo mío, me tenía que ir el martes a Caracas con el carro. Pues yo fui a comprar el carro nada más, me había quedado 4 días con aquello. Y cuando terminé, él me dice, no te preocupes. El negro, un hijo de él, es electroauto. El otro es tapicero. El otro esto. Cuando yo vi el carro la primera vez que yo entré, usted llegó a ver la película
Pesadilla en la calle del infierno, de Freddy Krueger. El carro parecía que adentro habían encerrado a Freddy Krueger, porque eso estaba todo roto, los muebles, todo estaba roto. Y él me garantizaba que iba a tapizar el carro si yo me quedaba 2 meses con ellos en Cumaná. Quédate en Cumaná por 2 meses. Y me ayuda, vamos a hacer evangelismo, esto y lo otro. Te vas a ir con un carro nuevo. Yo me encargo, yo en vez de darte una ofrenda, vamos a pintar el carro. Vamos a ponerle su tapicería. Lo vamos a poner tuning. Lo vamos a poner nuevecito. Y yo le dije, pero ¿cómo yo hago? Yo no he ido a mi casa, no traje ropa, nada más traje este bolsito. Él me dice, no hay problema. Mañana yo te compro el pasaje, vas a Caracas en autobús, dejas el carro aquí, traes ropa y te regresas y cuadramos aquí 2 o 3 meses, te quedas aquí conmigo. A mí me pareció bien el negocio. Yo no iba a gastar dinero en poner mi carro tuning. Me pareció un buen negocio. Llegó el día siguiente. Comencé yo esa noche a predicar. Pero los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. A veces no tienes que oír una voz. Ay, mire, a veces es un trato de Dios que está aquí. Que el que lo ha sentido me entiende clarito lo que le estoy diciendo. No es una cuestión extrasensorial, no es algo místico. Mire, es un trato hermoso, de dirección, que te da una convicción tan grande en las cosas que tú haces. Que no tienes que tener un sueño, ni que soñar. Es una convicción de Dios. Y especialmente se siente cuando una persona tiene vida devocional. Se pierde mucho cuando la persona no tiene vida devocional. Pero el que dedica a Dios tiempo diario, tiene vida devocional, desarrolla como esa sensibilidad del Espíritu. Por eso yo soy pro vida devocional, pro oración. Temprano yo siento, el hermano llega y me trae el pasaje. En una línea venezolana, un terrestre que se llamaba Irresponsable de Venezuela. Se llama en realidad Responsable de Venezuela, pero yo le decía de cariño Irresponsable de Venezuela. Porque esos carros vivían malo todo el tiempo, esos autobuses. Mi vuelo salía a las 9:30, mi autobús salía a las 9:30 de la noche. Era el autobús número 19. Él me dice, predica en la noche, inmediatamente te llevamos al terminal. Cuando estoy predicando, yo siento aquello. Yo no escucho una voz, y eso me ha pasado muchas veces. No escuché una voz. No soy de ese tipo de personas que dicen, Dios me habló, tuve un sueño, tuve una revelación. No. Hay un trato de Dios aquí, que es el resultado de cultivar una vida de oración y una vida devocional, tiempo con Dios. Y le dije al hermano Apolinar, pastor, no me voy en autobús, me voy en mi carro. Ese carro no tiene caucho, no tiene llanta. Hay que comprar un repuesto, tú no tienes para el repuesto, te vas a ir solamente con los 4 cauchos sin repuesto. Y le falta esto, le falta lo otro. Tienes 5 días que lo sacaste de un taller porque había durado 3 años metido en un taller. Yo lo estoy sacando para llevármelo a Caracas, que estaba cerca de 9 horas más o menos de viaje. Pero yo le dije, pastor, yo prefiero irme en mi carro. No, que yo prefiero irme en mi carro. Aquí está el pasaje. Pero ¿cómo vas a hacer si tú no conoces la ruta? Yo dije, cuando llegue la hora, yo me paro frente al terminal. Aquí dice que el bus es el 19 y yo voy a seguir el bus y yo voy a llegar a Caracas. A la hora estaba allí. El pastor me insistió, la familia, la iglesia, hermano, por favor, que usted sabe. Me fui hasta el terminal contra viento y marea, no por el tema del beneficio, porque yo estaba perdiendo, me iba a tocar a mí sacar un dinero que no tenía. Pero es el trato de Dios. Ese trato de Dios muchas veces te hace sentir rechazo hacia algo o hacia alguien. Y tú no sabes por qué, pero luego tú entiendes. O te hace sentir hacer algo. Tú no sabes por qué, pero después tú entiendes. Y repito, esto lo experimenta solamente el que cultiva vida devocional. Porque usted me va a decir, pastor, yo nunca he sentido eso. Si usted me lo dice, le voy a decir algo. Usted no ora. El que ora lo experimenta. Lo experimenta. Es un trato. Es una dirección interna que te da convicción. Porque diga conmigo, los que son hijos de Dios son guiados
por el Espíritu de Dios. No son guiados por una profecía, ni por un sueño. Sin decir que Dios no puede usar una profecía para confirmar, o te puede dar un sueño para mostrarte algo. Pero tu guianza depende, es del Espíritu de Dios que mora en ti. Me fui. A la salida de Cumaná, tú conoces la vía de Cumaná, ¿no? Son curvas. Se me perdió ese autobús por las curvas entre Guanta y Puerto La Cruz. Se me perdió el autobús. En Puerto La Cruz lo alcancé. Me acuerdo que iba con el amigo mío, con Toto, Bernardo y con David Villalobos. Míralo, allá va a decir nosotros, agárralo, y nos cansábamos el autobús. Y de repente se desaparecía. Oye, se desapareció. ¿Y cuál es la vía? Míralo, allá va. Y lo distinguíamos por el... Cuando salimos de Espíritu, los que están en Venezuela que conocen la vía, ese autobús arrancó y yo no lo vi más nunca. En la entrada a Caucagua, ya entrando a Venezuela, entrando a Caracas, había una cola de 4 horas y la cola no avanzaba. Bueno, ahí nos quedamos nosotros ya amaneciendo porque la cola no avanzaba. Y yo me bajé y yo pregunté, mire, ¿y qué pasó? Y esa cola, y le pregunté a los que están adelante, no, un autobús que se fue por allí, todos los que estaban en el autobús se mataron. Me asomé por el barranco, responsable de Venezuela número 19. Eso era para mí. Pero los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No es algo místico. Y repito, usted quiere tener esa experiencia, deje de estar esperando que un profeta tenga en su boca lo que usted quiere hacer. Busque de Dios. Dedíquele a Dios tiempo diario. Cultive la vida devocional. Y a usted le va a pasar algo interesante. Usted va a saber tomar decisiones. Y aunque nunca puede explicar por qué, es una guianza interna que le va a dar convicción y que luego usted va a entender por qué Dios permite que esas cosas pasen. Y Dios me libró, y como eso me han pasado cualquier cantidad de cosas cuando yo he permitido que el trato del Espíritu en esa vida devocional que uno cultiva. No le estoy diciendo que el tiempo, a lo mejor te dice, pastor, ¿y qué quiere decir? Mira, lo que le digo es, dedique tiempo a Dios diario. No puede dedicarle 1 hora, dedíquele 20 minutos, pero dedíquele tiempo a Dios. 20 es mucho. Yo creo que todos podemos darle a Dios que sea 20 minutos diarios, que es un tiempo que tú tomas para leer la Biblia. Eso es vida devocional. Cuando tú haces el hábito, la disciplina de leer la Biblia y orar al Padre todos los días. Cuando es un hábito en tu vida, eso se llama vida devocional. Y cuando tú cultivas la vida devocional, tú activas en ti Romanos capítulo 8. Tu condición de hijo de Dios te hace ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, mire, tengamos mucho cuidado con el tema del misticismo. Voy a leer para entrar aquí y tratar de finalizar el libro de Gálatas. Quiero explicarles un poquito el libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Déjenme explicarle un poquito el libro de Gálatas porque vamos a hacer uso de una aplicación que nos va a ayudar a entender, para que nuestros ojos tengan claridad por la palabra, a lo que es la convicción de fe. El libro de Gálatas es un libro bien interesante porque se escribe con un fin. Vamos a ir un poquito de explicación e interpretación. Los Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, la iglesia que estaba en Galacia, se escribió para contrarrestar a los maestros judaizantes de la época. La iglesia se había llenado de ley y de maestros judaizantes. Y el apóstol Pablo incluso relata la experiencia que tuvo con Pedro a tal extremo que su discusión fue tal que él lo llamó hipócrita delante de un grupo de hermanos en Galacia. Y cuenta una cantidad de cosas y detalles interesantes que seguramente usted va a poder descubrir en esa riqueza bíblica si le dedica tiempo a este libro. Pero el problema principal de los Gálatas era ley. Maestros judaizantes que querían hacer que ellos volvieran a judaizar,
Volver a judaizar era volver a la ley. Fue tan fuerte toda esta experiencia que ya había un precedente por lo que había ocurrido en Colosas, en su carta a los colosenses, en donde la forma en la que se pudo encontrar para dominar personas y hacerlas volver a la ley era a través de actos de misticismo. Soñó, mostró un ángel, Dios habló, y aquello y lo otro. Y todo eso ocurre. Cuando llega a los Gálatas, Pablo viene de una forma bien pertinente y precisa, al punto que él los llama insensatos, necios. Tan necios sois. Comenzaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. Y les dice en un momento: oh Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó? La palabra que usted va a encontrar en su Biblia es ¿quién os fascinó? La palabra fascinación es la traducción más sencillita que se encontró, porque el original tiene que ver con hechizo o brujería. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? Pareciera ser que ellos estaban en un estado de ceguera espiritual tan fuerte como que estuvieran bajo el hechizo o el embrujo. Y muchas personas han dicho que lo que ocurría es que estos maestros judaizantes trataron de influenciarlos con misticismo y destruían la fe, porque el misticismo destruye la fe. Cuando tú dejas de creer en Dios por lo que sientes, destruiste la fe. Eso es lo que yo le dije la semana pasada. Yo sé que Dios está aquí. Yo sé que Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Pero, Gaby, es que no está mal sentirla. Es que no está mal sentirla. Ok. Yo no siento la presencia de Dios. Yo siento un vientecito del aire que me pega por aquí los ventiladores. He sentido la presencia de Dios. Esta mañana sentí la presencia de Dios. Pero ahorita yo no siento nada, pues no siento nada. Ahora yo sé que Dios está aquí. No por lo que sienta. No me interesa sentir. Si siento, gloria a Dios. Pero mi fe no reposa sobre lo que siento. Mi fe no reposa sobre misticismo. Mi fe descansa y reposa sobre lo que está escrito. Toda palabra que salió de la boca de Dios. Sobre esto reposa mi fe. Sobre ello descansan mis convicciones. Pablo escribe esta carta y vea lo interesante antes de llegar al capítulo número 3. Y aunque está hablando de la ley, yo quiero que usted vea que hay una aplicación bien interesante, porque está hablando de algo que se opone a la fe. En este caso, interpretativamente es la ley. Pero si usted le da una aplicación a tantas cosas, porque usted dice: yo no tengo problema con la ley, yo no me circuncido, yo no guardo Shabbat, yo no, yo estoy libre de la ley. Pero si esto tiene vida, y es una palabra que tiene vida, aquí hay verdades en donde tú puedes encontrar un consejo y un ejemplo, si no es de la ley, pero en algo en lo que tú estás siendo esclavo que no te permite caminar en fe. Aquí habla de ley. Vamos a darle la aplicación a lo místico, porque Pablo dice que la ley fue necesaria. Diga conmigo: la ley fue necesaria, porque por la ley conocimos la gracia. Si no hubiera venido la ley, no hubiéramos conocido la gracia. Pero la ley fue necesaria para un tiempo, y él la compara como Agar y Sara, los hijos de Agar y los hijos de Sara. Los hijos de Agar son los que están bajo una condición de ley. Ahora, diga conmigo: la ley fue buena. Si no hubiera sido por la ley, no hubiéramos conocido la gracia. Eso es romano. Pero diga conmigo: fue buena. En su momento, en su tiempo. Ya no. La ley es Moisés. La gracia es Josué, Yeshua. La ley
son los rudimentos. La gracia es la fe. Pero para llegar a la fe, para llegar a Josué, para llegar a la tierra prometida, para que ellos pudieran conquistar la tierra prometida, tuvieron que cruzar el desierto. Y tuvieron que tener un líder llamado Moisés. Le pregunto, ¿Moisés fue bueno o fue malo? Fue bueno. Pero en su momento. Josué capítulo 1, sus primeros versículos dice que Dios le habla a Josué y Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Olvídate, se acabó, fue útil. Nunca olvides esto. Lo que te sirvió para salir de Egipto. En muchos de nosotros Dios usó la ley para traernos a Cristo. Egipto representa el mundo. Y lo que te sirvió para salir de Egipto, óyeme bien, no te sirve para conquistar la tierra prometida que está delante de ti. Fue en su momento. Ya. Si tú quieres seguir creyendo que Moisés es el ideal de Dios y el desierto, la ley es el ideal de Dios, tú te vas a estancar en tu vida cristiana. Porque Dios nunca prometió llevar a Israel al desierto. Dios los prometió llevarlos a la tierra prometida. Pero se estancaron 40 años en el desierto. Ahora, ¿fue malo Moisés? ¿Fue malo el desierto? Pero fue un tiempo. Eso es lo que está tratando de decir. El misticismo, esas acciones sensoriales, místicas, esotéricas, son malas. No, si son de parte de Dios. No somos carnales. No, en parte no. Fueron buenas. Oigan lo que estoy diciendo. Fueron buenas. Pero llega un punto cuando llega la fe. Yo agradezco a Dios todo lo que yo sentí. Yo agradezco a Dios lo que viví. Porque eso a mí me sostuvo en fe. Yo tuve una época en la que si yo no hablaba en lengua, yo sentía que Dios no estaba conmigo y yo necesitaba hablar en lengua. Y Dios, que me amaba, usó el misticismo para traerme a la realidad de la fe que tengo hoy. Si yo no puedo denigrar de aquello que yo esperaba sentir, porque Dios lo usó en su momento, pero Dios no quería que yo me quedara toda la vida allí. ¿Cuántos de los que están acá no vivieron eso y lo experimentaron? Pero hoy dicen, hoy yo no lo necesito. Usted me pregunta, hoy yo no lo necesito. No porque crea que es malo, sino porque creo que tuvo un tiempo justo en mi vida. Va a sonar pedante lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir. Yo en ese sentido maduré. Es decir, ¿qué me quiere decir usted, pastor? Que usted ya no siente. No, sí siento, pero no necesito sentir para creer. ¿Me entiende? Sí siento. Esta mañana sentí algo riquísimo. Pero pregúnteme si yo no hubiera sentido eso, si yo creo que yo estaba aquí. No. Siento y lo disfruto, pero ya yo no necesito sentir para creer. Siento para disfrutar su presencia, para alabarle, pero para creer no. Viéndolo desde este punto de vista, vea lo que dice el capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3. Y vamos a sustituir la palabra ley por misticismo. Vamos a leer el 23 del 3. ¿Lo tienen? Ajá, por favor, alguien que me lo lea fuerte. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Antes que viniese, es decir, que la fe no había venido. ¿Están entendiendo lo que está diciendo, no? Que hay un momento en nuestra vida en el que creemos en Dios, pero la fe no ha llegado todavía en esa condición de convicción de vida. Sigue leyendo. Están encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ajá, el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Apoyo. Un tutor. Es alguien que está contigo hasta que eres mayor de edad. Cuando una persona va a cobrar una herencia y es menor de edad, tiene un ayo. Un ayo es un tutor, un curador, una nodriza. Eso es un ayo. Está diciendo
que todo esto fue necesario durante un tiempo como un tutor, un curador, una nodriza. Pero ¿cuál es la idea? Que usted se quede sin cobrar su herencia. ¿Cuál es la idea? Que un día usted le diga al tutor: muchas gracias, qué bueno por haberme acompañado hasta aquí. Ya yo no te necesito, te lo voy a agradecer, y cada vez que vengan nos tomamos un café y te voy a... Pero yo ahora puedo tomar decisiones porque maduré. El 20... Ajá, sigue leyendo, por favor, Diana. Para llevarnos, o sea, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Continúa. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Allí, oiga esta frase poderosísima. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora vamos a decir cuáles pueden ser los ayos que de alguna forma nos ayudaron a llegar hasta aquí. En este caso es la ley. Pero dígame si el misticismo no fue un ayo para muchos de nosotros. ¿Ah, Vladimir? Habernos visto envueltos en esos momentos que sentíamos a Dios. Y eso era lo que nos levantaba. Fueron nuestros ayos. Pero cuando llega la fe... Alguien intercedía por nosotros. Alguien que intercede por ti, alguien que está contigo, alguien que te apoya. Pero venida la fe, no estaba. Es decir, cuando ya tú maduras y la fe para ti está clara, y ya tú no dependes de lo sensorial, de lo místico, ya no estás bajo ayo. Esa etapa se terminó. Vas... ¿a dónde? A otro nivel. Entonces tú comienzas a orar. Y para ti, orar es una dimensión donde tú te comunicas con Dios. Orar no es: Señor, no te siento. Yo me acuerdo la primera vez que yo hablé en lengua. Y yo tenía un grupo de amigos que nos íbamos a las vigilias a buscar algo. Y yo creo que Dios miraba esa sed en nuestro corazón. No fue malo, fue necesario. Y tenía un amigo que estuvo a punto de descarriarse porque una noche toditos hablamos en lengua menos él. Ahora no estoy diciendo que esté mal hablar en lengua, pero el hablar en lengua, yo todavía hablo en lengua, y como yo siempre digo, y hablo en lengua más que toditos, pero entendí el lugar que tiene en mi vida el hablar en lenguas. Ya no es eso que yo uso para tratar de manipular a Vladimir. Vladimir, tengo algo que decirte. El Señor, no, Vladimir, tengo algo que decirte. Ese reloj no lo uso en esa mano, porque cuando vas en el carro y pones la mano afuera te lo pueden robar. Úsalo en la otra mano. No tengo por qué manipular, por qué crear un ambiente mágico para... No, si yo tengo algo de parte de Dios para usted, créame que se lo voy a dar. Y esto es para mí. Mis experiencias ahora quedan para mí. Ya no son para tratar de convencer a alguien acerca de una palabra que haya de parte de Dios. Y si usted me conoce, se da cuenta que yo hablo en lengua. Disfruto, me es rico. Pero ya no estoy bajo ese ayo. Ya no estoy bajo el ayo del misticismo. No porque crea que fue malo, sino porque creo que es malo. ¿Entendió? No porque crea que fue malo, sino porque creo que es malo. Porque si yo todavía necesito un ayo, quiere decir una sola cosa: no he madurado ni he llegado a la fe. Si yo todavía necesito ese ayo, quiere decir que hay algo malo en mi vida. Por eso es que dice, y mira esta frase que es poderosísima, Diana: pero venida la fe, que quiere decir venida la fe, que no estaba, ¿verdad? Ya no estamos bajo ayos, pues todos somos hijos de Dios por la fe. Ahora lo más increíble es el verso 4. El verso 4 dice así: pero también digo, entre tanto el heredero es niño. ¿Cuántos son herederos de las promesas de Dios? Amén. De las riquezas inescrutables de su gracia. Amén. Pero usted sabe que usted es heredero en el momento que cree, en el momento que nace de nuevo. Pero usted no puede hacer uso de ello porque usted es un niño espiritual. Y el mundo que no conoce a Cristo, la Biblia lo ve como un esclavo. Porque ellos viven bajo el dominio del príncipe de este siglo. Nosotros, aunque somos niños, venimos a la luz. Y estando en la luz, ahora estamos en la libertad de Cristo Jesús.
Entonces eso quiere decir que el mundo que no conoce a Cristo, que opera bajo el príncipe de la potestad del aire, Satanás, gobierna allí. Cuando Jesús terminó de hablar con los discípulos, dijo esta palabra: ahora viene el príncipe de este siglo, levantaos, vámonos de aquí, porque él nada tiene en mí. Déjenlo allí. Nosotros ahora somos hijos de la luz. Bueno, yo soy hijo de la luz. Amén, amén. ¿Cuántos son hijos de la luz? Amén. Somos hijos de la luz. Somos hijos. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos. Y como somos hijos, Dios nos da, por ser chiquitos, nos da ayos. En este caso es la ley. Para nuestro mundo occidental, que no tenemos ese problema que si el día sábado, que si la circuncisión, que si Shabbat, el ayo que nos fue dado a nosotros fue el misticismo. Para a muchos. Llegamos a la iglesia y ¿dónde está el Señor? Tenemos que sentir su presencia. Pero cuando llega la fe, Dios comienza a formarte, a formarte, a formarte. Y comienza a prepararte, pero recuerda esto: no puedes heredar, Vladimir, mientras seas niño. Y la única forma de saber si llegó tu tiempo de heredar es que no eres niño. Y para saber que no eres niño es que ya no tienes ayos. Mientras tengas ayos, no puedes heredar. Todo lo que es de Dios es tuyo y está ahí reservado, pero no lo puedes utilizar. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, levante la mano y diga: yo soy un heredero. Pero ¿qué ocurre con el heredero que es niño? En nada difiere. ¿No es diferente a quién? ¿Quién es el esclavo? El que vive bajo la operación del príncipe de la potestad. Él es el esclavo. Es decir, que mientras tú seas niño y no termines de madurar, tú eres igualito al impío que no tiene a Cristo. Aunque eres dueño y señor de todo. Allí lo dice. ¿Ah, Mónica? Entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño y señor de todo. ¿Nos pertenecen las promesas? Amén. ¿Por qué no le hemos podido dar utilidad? Porque Dios dice: no te lo puedo soltar. Aún eres niño. Aún no tienes la capacidad de administrar mis bendiciones tú solo. Así que te voy a poner un ayo. Y ese ayo te va a ayudar a crecer en la fe. ¿Sabe qué es triste? Que pasen 40 años y una persona todavía esté bajo ayos sin poder darle uso a las gerencias inmarcesibles de la palabra de Dios. Si yo me muriera hoy y todo lo que tengo le quedara a Vito, ¿sabe lo que haría Vito con todo lo que yo tengo? Se gastara la plata en Orlando, no se quería con el carro. ¿Y qué haría yo si fuera una persona sabia, entendida, si supiera que me voy a morir? Antonio, por favor, me voy a morir la semana que viene. Cuida a mi hijo. Ahí tengo la casa, ahí tengo el carro, tengo tanto en el banco. Eso es de mi hijo. Pero no se lo vayas a dar. Guárdalo. Y Antonio me pregunta: ¿hasta cuándo, Gustavo? Cuando él madure, cuando cumple la mayoría de edad. Si tú ves que maduró, todo lo que es mío puedes dárselo. Eso es lo que hizo Dios. ¿Entiende por qué muchas de las bendiciones que usted está esperando Dios no la termina de dar? No es porque no sea suyo, o porque Dios en algún momento pensó en que ya no se lo daría, no, sino porque entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño y señor de todo. 2, sino que está bajo tutores y curadores. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Léalo allí. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero es lo mismo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Sabe que uno de los rudimentos del mundo es la sensualidad? Pero el hombre de fe no es sensual. No es, ¿qué palabra podemos usar, Antonio? Más mejor. No es emocionalista, sensorial. El mundo es el que le gustan los brujos, que le lean las cartas. El mundo es que le gustan la huevoterapia, como el cigarroterapia, un poco de terapia loca que andan los brujos haciendo, porque el mundo le gusta el horóscopo. Nosotros no.
Pero cuando somos niños queremos trasladar todo eso del mundo a la iglesia a través del misticismo. Y el misticismo fue eso riquísimo que sentimos cuando comenzamos a crecer en la fe. Wow, mira, yo sentí algo. ¿Te acuerdas, Mayela? Lo que sentí. Y yo me acuerdo que Mayela empezaba a danzar en aquella iglesia y tiraba un zapato para allá y un zapato para el otro lado. Y yo agarraba aquellos zapatitos y le jalaba el velo. Mayela, quédate tranquila, que me están mirando y dando vueltas, Mayela, ahí como una palomita. Pero eso era necesario para ella. Para ella eso era la presencia de Dios. Pero usted me entiende lo que le quiero decir. Ahora yo puedo denigrar, o ella puede denigrar, de esas experiencias hermosísimas. No. Fueron útiles porque cada vez que ella sentía aquello, ella llegaba a su casa, oye, el Señor, que... ¿verdad, Antonio? Oye, qué tremendo sentir la presencia de Dios. Y Dios dice, ay, hijo, necesitas ese ayo. Porque ese ayo te hace saber y te hace pensar que yo estoy contigo. Pero algún día no lo vas a necesitar. Algún día eso va a ser para ti algo hermoso, pero no necesario. Lo vas a sentir, pero ya eso no va a significar para ti lo que significa hoy. Porque creciste. Se cumplió el tiempo señalado. Maduraste. Cuando usted ve una iglesia todavía llena de misticismo y ese tipo de cosas, ¿sabe qué es lo más triste? No es eso, porque repito, yo nunca voy a denigrar ni jamás voy a hablar mal de las experiencias hermosísimas que tuve con el Señor. Pero cuando pasan los años y todavía tú necesitas el profeta, pasan los años y todavía tú necesitas un sueño para, Señor, dame un sueño para saber si me amas o no me amas. Señor, ay, no me hablaste, Señor. Señor, que venga alguien y me dé una palabra de ciencia. Cuando tú vives de eso, no creciste. No creciste. ¿Y qué hace Dios? Como Dios te ama y sabe que tu fe necesita eso, te manda al profeta. Y a veces se mete ahí un profeta loco y hasta te echa a perder la vida. Pero cuando tú llegas a ese punto, por eso es que me encantó ese pedacito, Diana, cuando dice, pero venida la fe. Diga conmigo, venida la fe. Ya no estamos más bajo ayos. Porque todos somos hijos de Dios. En pocas palabras, ahora el ayo, ya tú creciste. Es igual. Y ese es el gran problema que tenemos con el misticismo. Con esas experiencias que, repito, no son malas las experiencias, esos tratos de Dios, esas manifestaciones. Lo que es malo es quererla convertir en el fundamento de nuestra fe. Lo que es malo es hacer de ellas doctrina. La doctrina está aquí. Y el fundamento de nuestra fe es su palabra.